de obras civiles e hidráulicas. Desarrollo, coordinación, ejecución y evaluación de sistemas de riego para campos deportivos y paisajística. Considera un uso sustentable de los recursos hídricos y eléctricos en sus proyectos. Ha dictado talleres en Venezuela y Costa Rica sobre el sistema de riego deportivo, paisajista y agrícola. Es ingeniero certificado en riego por la Irrigation Association, miembro de la American Water Works Association, de la National Groundwater Association y de la Golf Course Superintendent. Con ustedes, Joaquín Ariel Chavaleta. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos. Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad Católica Andrés Bello, a las facultades de Ingeniería y Arquitectura y todas sus escuelas por esta invitación que nos han extendido para compartir con ustedes este conversatorio esta tarde. Como bien dijo el ingeniero Divazón, mi charla va a ser referida a los sistemas de riego como un primer paso para la sostenibilidad. Yo quiero comenzar la charla haciendo una pequeña reflexión, ¿ok? La charla la hemos dividido, y esto no está, sí, pero me pasé. La charla va a ser una charla introductoria, no va a ser técnicamente pura y dura. La hemos dividido en 6 capítulos, de manera tal de que podamos ir avanzando y entendiendo cuál es nuestra intención en cuanto a concientizar el uso del agua a través de elementos técnicos asociados a múltiples actividades. Quiero comenzar la charla, porque creo que es importante ubicarnos en el espacio, con una reflexión que pocas personas, increíblemente, todavía conocen. Esta reflexión nosotros la llamamos ¿dónde está el agua? Y se trata básicamente de ponderar, de dimensionar cuánto es el agua que nosotros disponemos, no solo para nuestro fin, el fin de esta charla que refiere a los sistemas de riego, sino en general para toda actividad que tiene que ver con el ser humano, su sustentabilidad, todo el devenir del ser humano. Si bien es verdad que el mundo mayoritariamente, el planeta Tierra mayoritariamente está cubierto por zonas de agua, en más de 2/3 partes, 96.5% de esa agua está contenida en los océanos. Agua que lamentablemente no es de nuestra posibilidad de uso para estos efectos, y eso nos deja con una pequeñísima cantidad de agua para todo lo que tiene que ver con el uso de este recurso. Estamos hablando que del 3.5% restante tenemos aproximadamente un 1% en aguas salinas que hoy por hoy se están ocupando mayoritariamente en temas industriales, a través de procesos muy complejos de desalinización. Muchas veces también se utiliza a los efectos de en las grandes empresas de energía y que trabajan con energía nuclear como conceptos de refrigeración de sus plantas termorreactoras. Pero es un agua que no tampoco podemos utilizar para los efectos de un sistema de riego. Eso nos deja finalmente con apenas un 2.5% del agua contenida en el planeta Tierra para que la administremos responsablemente. Más sin embargo, no podemos caer en la trampa de pensar que esa agua está 100% disponible. Esa agua está de igual forma y mayoritariamente en más de dos 2/3 partes contenida por las grandes masas de hielo en los glaciares, en el Ártico, hemisferio norte y sur, que de igual manera se hacen inaccesibles para nuestros efectos. Con lo cual nos deja aproximadamente con 1/3 de las aguas que están contenidas, bien sea en el suelo a diferentes profundidades, y no pensemos que con el hecho de ser agua contenida en los suelos, simplemente con la perforación de un pozo la vamos a obtener, porque estamos hablando de que un alto porcentaje de esas aguas contenidas en los suelos están a profundidades
que técnicamente son inalcanzables. Estamos hablando de 4 kilómetros o más, con lo cual conllevaría que obtener esas aguas es las veces de hacer una perforación petrolera, lo que ello conlleva en técnica y costos es terriblemente oneroso, con lo cual a los efectos prácticos son, financieramente hablando, son inaccesibles. Con lo cual, finalmente nos quedamos con un pequeñito sector, que es el topo que tenemos en este cilindro, que es aproximadamente un 1.2% del agua total disponible en el planeta Tierra, que nosotros denominamos aguas frescas o dulces. Ese 1.2%, a su vez, está contenido en diferentes ambientes, bien sea en aguas superficiales, que pueden ser los lagos, las quebradas, los riachuelos. Tenemos en la propia atmósfera, en la humedad relativa que tenemos en la atmósfera, tenemos agua residente en los suelos y tenemos una porción nada despreciable en las heladas, muy dependiente de las zonas geográficas donde tenemos las 4 estaciones y tenemos los momentos de helada y los momentos de hielo. Finalmente, eso es lo que nos lleva a nosotros a reflexionar que la totalidad de agua que hay en el mundo, que representa más de un 70% de la superficie del planeta, escasamente un 0.03% es el agua que nosotros podemos disponer para todos los efectos. Y cuando hablo de todos los efectos, no es solo para los sistemas de riego. Estoy hablando para la sostenibilidad de la raza humana, no solo su ingesta, su alimentación, su higiene, los procesos industriales, los procesos agrícolas, que también tienen que ver, por supuesto, con la obtención de alimentos, y eso le da la sostenibilidad a la raza humana, pero también con nuestros efectos, que no solo es, los sistemas de riego no solo se ocupan para la agricultura, sino se ocupan para otros menesteres, como puede ser la práctica de deporte, como puede ser el paisajismo, áreas industriales en menor cantidad, pero que comparten la fuente primaria. Esto es lo que nos hace a nosotros, esta reflexión, entender cuán crítica es la disponibilidad del agua y cuán responsables tenemos que nosotros ser en la administración de este recurso. Eso es lo que finalmente nos lleva a el tema a discutir esta tarde. Los sistemas de riego como el primer paso para la sostenibilidad. Con la lámina anterior ustedes pueden ver gráficamente cuán crítico es la disponibilidad del agua y cuán limitado es este recurso, que además se está viendo afectado por otras causas externas, como son el crecimiento poblacional, como son la contaminación y el cambio climático, tan cacareado últimamente, pero que definitivamente tiene un grado de importancia. Es allí donde nosotros, con mucha responsabilidad, vemos qué debemos hacer para conservar este recurso y hacer toda esta práctica algo sostenible. Esto se ha convertido en un problema social que trasciende simplemente el hecho de operar un sistema de riego. Ordinariamente y coloquialmente era simplemente un dispositivo para humedecer un agua. Y eso es nada más lejos de la realidad. Hoy por hoy esto se debe ver como una herramienta integral para una gestión óptima del recurso. Y de esta manera lograr no solo tener mejores instalaciones deportivas para la práctica del deporte, mejores instalaciones agrícolas para aumento del rendimiento de las cosechas y la accesibilidad de los productos, así como en el caso del paisajismo, mejores ambientes urbanos que tengan además el concepto de sostenibilidad, que sean perdurables en el tiempo y no lo que históricamente, lamentablemente, hemos visto mucho en el país, de muchos sistemas y grandes inversiones que se hacen en el sector público y privado, que posteriormente se pierden por no haber desarrollado de una manera integral toda la infraestructura que tiene que ver acorde. Un buen sistema de riego es algo que se planifica en base a la eficiencia para buscar la conservación y la viabilidad técnica y económica a largo plazo, transformando lo que era antes una tarea simplemente muy rupestre en algo verdaderamente inteligente y responsable.
Para entender y adentrarnos ya en lo que es la técnica de riego, tenemos que entender cómo es el manejo integral del agua en el capítulo que nos corresponde. El sistema de riego es una herramienta central para manejar el agua de una manera óptima y eficiente en áreas específicas donde de esta forma nosotros podemos aliviar la presión social en cuanto al recurso agua. Nosotros podemos usar el agua que verdaderamente necesita el sistema, el cultivo, y de esta manera evitar los desperdicios que son bien requeridos y bien necesarios en muchos lugares del mundo donde ni siquiera la población tiene acceso al agua. La manera de nosotros abordar responsablemente este manejo integral del agua básicamente es a través de los sistemas de riego automático. Un sistema de riego automático es un proyecto que combina la ingeniería y la agronomía para el manejo eficiente de un cultivo. Este manejo eficiente se traduce indirectamente en un menor costo operativo, en una mejor salud y conservación de los paisajes, plantas, sembradíos agrícolas, campos deportivos, en un aumento de la producción y en una reducción de los costos. Los componentes que conlleva un sistema de riego varían dependiendo de su alcance o necesidad, pero todos comparten fundamentalmente 5 segmentos que son de los que quiero ahorita hablar y extenderme ligeramente. Evidentemente nosotros tenemos que conocer la fuente de agua. La fuente de agua en cuanto a su calidad, en cuanto a su cantidad. Esa fuente de agua puede ser muy variada y tenemos que hacer uso responsable de ella. Puede ser provenientes aguas de pozo profundo, hoy por hoy explotadas de manera indiscriminada en muchas partes del país, generando problemas además secundarios que bien vale la pena tomar en consideración. Podrían ser aguas que ya disponemos producto de una fuente alterna, pueden venir del propio acueducto, pueden venir o provenir de ríos, embalses que tenemos, aguas acumuladas por los eventos propios de los cambios del ciclo hidrológico, y también puede provenir, sí como no, de aguas servidas. Es una práctica que se está utilizando cada vez con más frecuencia, producto precisamente de la carencia del recurso en otros y en ciertos y determinados lugares. Estas aguas servidas y estas fuentes evidentemente hay que analizarlas cautelosamente para saber si cumplen la calidad necesaria para poderla aportar al cultivo. Esas aguas servidas que pueden provenir de diferentes fuentes, muchas veces lamentablemente por faltas de normativa, están cuantiosamente contaminadas con metales pesados, por ejemplo, que hacen inviable el uso de esa agua para ciertos y determinados usos, como por ejemplo el cultivo en la agricultura de alimentos, porque podrían generar una consecuencia posterior. Pero bueno, analizando y entendiendo la fuente de agua, posteriormente nosotros vamos a tener nuestra estación de bombeo como elemento propulsor, quien le va a dar la energía, el que va a propulsar la cantidad de agua, el caudal de agua necesario a la presión necesaria a través de un complejo red de hidráulica de tuberías, válvulas, dispositivos medidores, restrictores de presión, en fin, para llegar al punto donde está el emisor, quien finalmente va a entregar el agua al suelo. Estas estaciones de bombeo también deben ser responsablemente diseñadas, no solo para preservar el recurso agua, sino para ser energéticamente eficientes en la propulsión de ese recurso agua. De nada vale si yo tengo un sistema de riego con una demanda X, diseñar un sistema de bombeo que va a tener una capacidad, una oferta muy superior, porque simplemente lo que va a estar es operando de manera muy eficiente, consumiendo energía y contaminando el ambiente. Con lo cual, el diseño integral conlleva
que la estación de bombeo debe estar perfectamente, ser una consecuencia perfecta del desarrollo de la lámina de cobertura y del sistema de riego en general. Posterior a ello, como ya les comenté, la red hidráulica, que es un complejo sistema de tuberías, partiendo de tuberías laterales, perdón, tuberías troncales, posteriormente laterales, inclusive tuberías secundarias de segundo y tercer uso, como podrían ser líneas de goteo de extensión, eh, de gran extensión, como podrían ser mini sectores de riego que van a compensar internamente las presiones. Eso es un mecanismo que nosotros utilizamos como alternativa. Y en fin, esta red hidráulica de igual manera va a estar provista de una cantidad de dispositivos como como válvulas laterales, válvulas de aislamiento, válvulas reguladoras de presiones, sostenedores de presiones, dependiendo del caso en particular. Si son sistemas de riego en ambientes muy vulnerables, perdón, muy benevolentes o más bien topográficamente demandantes. A esta red hidráulica se le va a colocar finalmente un sistema de control, quien es el elemento que va finalmente le dar el carácter de automatismo al sistema. Comprende desde un controlador muy elemental, un reloj que automatiza la apertura y cierre de las válvulas solenoides en cierto y determinado tiempo a lo largo del día y por un tiempo determinado, así como llevando a escalas muy superiores sistemas que requieren ya de múltiples controles dispuestos a lo largo y ancho del área que vamos a ocupar, e incluso con comunicaciones vía satelital para nosotros abarcar inmensas extensiones de terreno. Finalmente, la idea del sistema de control es la misma, no importa la dimensión, es encender un dispositivo que va a permitir el paso del agua de un reservorio a través de una propulsión de la fuente de bombeo y una red hidráulica para llegar finalmente a cultivo a través de los emisores. Estos sistemas de control pueden ser más complejos o menos complejos, dependiendo de los accesorios que uno le adicione. Los dos más populares resultan ser las estaciones meteorológicas para entender cuál es la demanda de la planta de acuerdo al medio ambiente donde ella está sembrada o el cultivo se encuentra, así como los sensores de humedad para conocer lo que el medio de cultivo verdaderamente demanda. Es el complemento de lo que el medio ambiente requiere. Eso nos va a dar una métrica, nosotros la denominamos evapotranspiración. La evapotranspiración potencial, nosotros la tenemos que ajustar a los efectos de la planta en particular con el factor de cultivo, y para ello estos dos dispositivos son fundamentales. Entendiendo más o menos cuál es la arquitectura de un sistema de riego, que básicamente va a constar de estos 6 dispositivos de los cuales ahorita hice mención, es de gran importancia determinar cuál va a ser la eficiencia, la funcionalidad a largo plazo para entender cuál va a ser la rentabilidad de esta inversión. Un diseño adecuado se basa en asegurar que se distribuye el agua de manera eficiente, uniforme y precisa, maximizando la producción y minimizando los costos operativos que ello conlleva. Por supuesto, tenemos que tener siempre muy presentes cuál es el impacto ambiental, que es nuestro fin primario. La conservación del agua es cuidar nuestro medio ambiente. Los beneficios de los cuales se centran en los sistemas de riego, nosotros podemos abordarlos básicamente en estos 3 grandes capítulos. La eficiencia y conservación del agua. Dentro de este capítulo nosotros deberíamos de desarrollar los que son los conceptos de distribución uniforme, que básicamente esto redunda en cómo vamos a aplicar nosotros el agua en el área determinada. La gente piensa que regar, como les dije anteriormente, es literalmente poner agua en un suelo. Y no, eso no es regar, eso es mojar un suelo. Regar es poner el agua en el momento oportuno, en donde se requiere y en el monto que se requiere.
Eso es la uniformidad. Eso es la uniformidad de emisión y la uniformidad de distribución. Y básicamente es la selección de qué equipo de riego vamos a nosotros a ocupar para atender cierta y determinada área y ver cómo lo vamos a nosotros a colocar en el área determinada. Quiere decir la selección del equipo, a qué distancia va a operar, qué cultivo va a regar, qué presión va a requerir, qué tipo de agua vamos a tener y finalmente si va a cumplir la función de entregarle la cantidad de agua en el tiempo requerido al cultivo en particular. Nosotros tenemos que hacer esta selección y este desarrollo de la malla de cobertura para lograr no solo una distribución uniforme, sino también ahorrar los recursos. Cuando nosotros no desarrollamos una malla de cobertura eficientemente, nosotros vamos a tener grandes cantidades de desperdicio. Vamos a tener zonas del riego sumamente pobres en cuanto a su cobertura, así como zonas sumamente anegadas por exceso de cobertura. Esto conlleva un desperdicio enorme, amén de la percolación que podríamos tener, que es agua que ya no vamos a nosotros poder disponer de ella. Todo esto, evidentemente, pensando y teniendo en mente lo que es la conservación de estos recursos. Básicamente, hacer un uso eficiente del agua y la energía que se requiere para propulsarla. Esto es lo que nos lleva a nosotros a poder adaptarnos, no solo mejor en cuanto a las condiciones producto del cambio climático, los momentos que tenemos, momentos de sequía, las variaciones que hemos tenido a través de las precipitaciones en épocas recientes, fenómeno del Niño, la Niña, en fin. Pero no solo ello, sino también con esto nosotros podemos contribuir a ser mucho más productivos, por ejemplo, en los campos agrícolas, mucho más productivos en cuanto a los espacios urbanos, generar grandes y mejores extensiones de tierra bien cultivadas que forman parte de un pulmón vegetal, haciendo nuestra vida pues muchísimo más agradable, reduciendo la contaminación no solo a nivel eh, químico y físico, sino además a nivel ambiental, sonoro, por ejemplo. Son miles de maneras de poder nosotros contribuir a lo que es la eficiencia y la conservación para posteriormente la sostenibilidad. Por supuesto que nosotros tenemos la salud de la siembra y el cultivo como objeto fundamental. Si nosotros hacemos un suministro apropiado del recurso agua sobre el cultivo en particular, nosotros nos vamos a adaptar a la demanda que ese cultivo tiene a lo largo de su crecimiento. En el caso de la agricultura, los cultivos no tienen la misma demanda hídrica a lo largo del crecimiento de la planta. Tenemos momentos de pico de demanda, momentos inclusive donde vamos a adrede generar un estrés hídrico para un desarrollo potencial de la zona radical de la planta. Y luego tenemos, por ejemplo, los momentos de floración donde vamos a hacer la inyección dosificada del recurso agua para lograr un mejor producto, un mejor fruto. En el caso de los alimentos, por ejemplo, en el caso de las plantas ornamentales, pues mejor calidad de la hoja y la flora que ello produce. Adicionalmente, el suministro óptimo conlleva dosificar la cantidad de agua necesaria en la zona radical para evitar el desperdicio o asfixia de la propia planta. A través del sistema de riego nosotros podemos poder hacer actividades complementarias como por ejemplo una fertirrigación, que es la inyección de los elementos químicos que requiere la planta para su crecimiento, con lo cual tenemos un doble beneficio, tenemos una dosificación muchísimo más uniforme, que podemos perfectamente conocer en todo momento y dónde está llegando, en qué cantidad está llegando y dosificarla de manera tal de que se adecue más a la necesidad de la planta, pero adicionalmente vamos a reducir los costos operativos en el cultivo porque vamos a hacer dos tareas a través de un propio sistema. Esto facilita no solo la absorción de las plantas en cuanto a la parte de recibir los alimentos apropiadamente, sino que además va a aumentar el rendimiento por la reducción de costos. Además, en el caso de las
áreas deportivas, nosotros debemos perseguir un cultivo que sea sano, que sea uniforme, que sea homogéneo, para que la práctica del deporte sea segura, no solo en cuanto al perfecto desarrollo de la práctica como tal en los deportistas de alta competencia, sino que además también sea este, un terreno que permita el uso de manera eficiente y segura a cualquier deportista sobre ella. Debemos de manera igual, uniformemente, distribuir ese recurso agua para que este cultivo esté sano en toda su extensión y evitar zonas de grandes compactaciones que podemos tener afectaciones en las articulaciones de los deportistas, así como zonas relativamente secas que son relativamente húmedas que son tan frecuentes en las lesiones de los deportistas. En cuanto al sector agrícola, es una combinación de todo lo anterior. Básicamente, nosotros tenemos que suministrar la cantidad de agua que sea necesaria en el momento que es necesario en la zona radical de la planta, que es donde verdaderamente se hace uso eficiente del agua. Tenemos que tratar de minimizar, por ser esto, grandes extensiones, las pérdidas por evaporación o percolación profunda, práctica rudimentaria muy utilizada todavía en la agricultura en Venezuela, donde por la falta de recursos o por miedo de hacer inversiones en el sector, se hacen riegos por anegamiento, donde tenemos cantidades enormes de aguas entregadas al suelo y que son muy ineficientes porque son muy afectadas por la evaporación en muchos cultivos y sobre todo cuando tienen baja rama foliar y adicionalmente, dependiendo del tipo de suelo, grandes pérdidas por exceso de percolación, producto del drenaje natural del suelo. Todo esto nos lleva al capítulo de la sostenibilidad económica y el ahorro operacional. Básicamente, lo que he conversado hasta el momento, en una mezcla de una u otra manera, es a donde nos lleva. Cuando hablamos de optimizar los componentes, básicamente es cómo vamos nosotros a administrar a través de una estación de bombeo, una red hidráulica, los dispositivos de control, el recurso agua de una manera eficiente, en el menor tiempo posible, para que la planta verdaderamente reciba lo que tiene que recibir y nosotros ser eficientemente responsables en el consumo energético. Esto nos lleva a también pensar en los costos de mantenimiento. Un buen sistema de riego es algo que tiene que concebirse de manera tal de que el mantenimiento posterior, uno, sea evidentemente minimizado, pero que sea factible y creíble de hacer. Nosotros en un sistema de riego debemos de procurar dimensionar de manera apropiada todos los dispositivos para que podamos nosotros tener el movimiento eficiente del agua y evitar daños producto de una deficiencia hídrica o hidráulica, perdón, en las redes o componentes que lo componen. Esto evidentemente también conlleva un beneficio y no lo podemos dejar de un lado, que es la comodidad y la flexibilidad. Cuando tú tienes un sistema de riego automático, evidentemente tú vas a poder disponer de tu tiempo para ocuparlo en otras áreas, vas a poder administrar de una manera mucho más cómoda el recurso tiempo y además vas a ser mucho más responsable en el cultivo. Es una inversión que está plenamente justificada porque es el aumento del rendimiento, bien sea de la producción o la reducción de costos, evidentemente van a generar un retorno de la inversión garantizado. Y adicionalmente vamos a ser responsables en el ahorro del recurso agua como un factor importantísimo para la sostenibilidad. En la actualidad, además, no solo los sistemas clásicos nos permiten tener este ahorro tan añorado, sino podemos adaptarle una cantidad de otras tecnologías que hoy por hoy se están consiguiendo en el mercado y que son de relativo acceso para buscar ser aún mucho más eficiente, adecuándonos verdaderamente a cuándo es necesario hacer uso de un sistema de riego.
Porque si bien es verdad que tú puedes tener un cultivo con un sistema de riego perfectamente extraordinario, tú puedes ser irresponsable en la administración y ponerlo en funcionamiento cuando realmente no se requiere que esté en funcionamiento. Para ello están hoy por hoy el acceso a las tecnologías o los periféricos, que son las estaciones meteorológicas y los sensores. Y entiéndase estación meteorológica, no las que tradicionalmente nosotros conocemos, por ejemplo, que las hay a lo largo y ancho de Venezuela y proveyendo información interesante para eh, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y planificaciones que se hacen en todo el sector agrícola, sino además se pueden utilizar en mucho menor escala, en ambientes mucho más pequeños, más de un uso ordinario y común para todos nosotros. Con todas estas nociones generales, vamos ya a ir un poquito a las consideraciones particulares que conlleva un diseño de un sistema de riego. Si bien es verdad que los sistemas de riego los tenemos que adaptar dependiendo del uso o el alcance que le queremos dar. Hay muchas de estas consideraciones que evidentemente son compartidas entre todos ellos. Nosotros tenemos que entender y determinar, por ejemplo, los requerimientos hídricos del cultivo al cual vamos a hacer nosotros uso, del cual vamos a hacer nosotros uso. Nosotros tenemos que determinar cuáles son las necesidades que tiene esa vegetación para que sean eficientemente regadas, uniformemente regadas y crezcan de manera óptima. Nosotros tenemos que considerar dentro de estos factores no solo el diseño como tal de la malla de cobertura, que es la disposición de los emisores en una superficie determinada, sino además cuáles son las características del suelo donde va a estar ese cultivo, que es el que nos va a determinar las condiciones específicas de ese sistema de riego en particular. Y esto básicamente conlleva el hecho de no trabajar con supuestos generales, sino ya ser mucho más específicos del sistema que estamos ocupando. Valga la redundancia de decir, no es lo mismo regar un sistema, por ejemplo, de grandes cañaverales en los valles de Aragua que regarlo, por ejemplo, en la zona del estado Bolívar o en ciertas partes del estado Guárico. Cada uno de esos sectores tiene una climatología diferente, una condición de suelo diferente y por lo tanto tenemos que conocerla en específico para nosotros hacer el cálculo real de requerimiento hídrico de esa planta. Esto se redunda en lo que es básicamente el factor evapotranspiración, que sería el global, convertirlo a través de un factor de cultivo en el factor o demanda real de la planta en sitio. Por supuesto, tenemos que entender también cuál es la fuente de agua y qué calidad de agua tenemos. Es imprescindible conocer la calidad del agua. Hoy por hoy, por ejemplo, es muy común eh, con la masiva perforación de pozos profundos, dadas las carencias que hemos tenido eh, del recurso agua y con los problemas conocidos por nosotros de las hidrológicas, en cuanto no solo a su producción, sino su distribución y acceso al recurso agua, se han lamentablemente proliferado de manera indiscriminada la perforación de pozos profundos sin hacer un correcto uso de esas aguas en muchos casos. Las aguas provenientes de pozos profundos pueden tener diferentes calidades, tanto físico como químicamente hablando, y nosotros tenemos que conocerlas en en su perfecto estado y cantidad para poder adecuar y hacer un uso propio en el sistema de riego. Y esto lleva al cálculo del sistema de riego de una u otra manera. ¿En qué sentido? ¿En qué tipo de emisores vamos a utilizar? En si vamos a aplicar riegos de bajo volumen, medio volumen o alto volumen, o si van a ser riegos de alto consumo energético o bajo consumo energético. Un clásico ejemplo de lo que estamos viendo con estas aguas de pozo profundo, por ejemplo, son las durezas cálcicas o altas cantidades de hierro que llegan a ser unos precipitados donde colapsan los sistemas de riego, las redes hidráulicas empiezan a taponarse de manera intempestiva y colapsan la red hidráulica finalmente. Tenemos que conocer las propiedades del suelo, evidentemente. Si nosotros tenemos un suelo
franco arenoso o franco arcilloso no es lo mismo. El movimiento del agua, la retención del agua no es la misma. ¿Cómo va a trabajar la zona radical en ese estrato del suelo? Evidentemente es algo absolutamente necesario de conocer para hacer un diseño de riego eficiente. Evidentemente la topografía, no todos los sitios geográficamente son iguales. Un sitio relativamente plano, pues es un sistema que tiene una demanda relativamente baja sobre una red hidráulica, pero una combinación de múltiples y diferentes cultivos en un diseño con una topografía accidentada es un sistema de riego con una complejidad en su red hidráulica bien interesante. Tenemos que, evidentemente, de conocidos los cuatro anteriores, hacer la selección apropiada del equipamiento o el emisor de riego que esa área ocupa y desarrollar la malla de cobertura para obtener un elemento final que distribuya el agua de la manera más eficiente y oportuna sobre el cultivo. Por supuesto que todos estos anteriores van a estar determinados o van a determinar, mejor dicho, los parámetros hidráulicos sobre los cuales nosotros vamos a diseñar. Una vez conocido el emisor que nosotros hemos seleccionado, sabiendo qué cultivo vamos a ocupar, qué suelo tenemos y qué agua disponemos, nosotros vamos a hacer el desarrollo de toda la red hidráulica para dimensionar de esta forma y conocer si tenemos la energía suficiente proveniente de la fuente que hayamos seleccionado o, por ejemplo, tenemos que diseñar un sistema de riego particular para ocupar este sistema. Tenemos que desarrollar la red hidráulica en sus tuberías primarias, secundarias y, como les dije anteriormente, tercerizada, no es tercerizada el término, pero es sí secundarias de tercer nivel, digámoslo así, que son las tuberías que van a proveer posterior al circuito de control automático agua sobre el riego. Básicamente, esos son en los sistemas de riego por goteo o bajo volumen. Tenemos que conocer, evidentemente, ese dispositivo, el emisor seleccionado, para que a través de la red hidráulica que vayamos a diseñar, garanticemos que en todo momento tengamos el agua necesaria a la cantidad, en cantidad necesaria, en la cantidad necesaria y a la presión necesaria. Las aplicaciones, evidentemente, nosotros van a variar ligeramente según el tipo de área o diferente tipo de uso, más que tipo de área. En el área agrícola, en el área de los campos deportivos y en los paisajismos, sin desmerecer también ciertos y pequeños usos que no son la mayoría, como es en el área industrial. Básicamente ya los hemos expuesto y los voy a resumir de una manera muy rápida. En el caso del área agrícola, nosotros lo que estamos persiguiendo es básicamente el aumento del rendimiento de esa cosecha, reduciendo los costos operativos. No solo los costos operativos, sino también reduciendo el consumo de agua y la cantidad de energía que necesitamos para propulsar esa agua. En el sistema de riego agrícola no es un lujo, es una necesidad. Hoy por hoy además es un mandato responsable de nuestra parte el promover el uso de las tecnologías en los campos agrícolas, porque si bien es verdad que podrían ser los sistemas tecnológicamente hablando menos sofisticados, son las áreas que mayor extensión ocupan y por ende consumen mayor volumen de agua. Nosotros tenemos que hacer una correcta selección del tipo de sistema de riego. Mayoritariamente ocupan los sistemas de riego y de goteo y aspersión. Se hacen dos tipos de riego. Hoy por hoy se está dando mucho más el uso de riego subfoliar o riego inclusive subterráneo para evitar las afectaciones producto del viento, dadas las grandes desperdicios que tienen los sistemas de aspersión con las velocidades del viento. Y de esta manera nosotros podemos controlar la aplicación muchísimo más directamente sobre la zona del cultivo. Tenemos que tomar aspectos importantes en el caso de los campos agrícolas, como puede ser y debe de ser la rotación de los cultivos por la sanidad de los suelos. Podemos y debemos, si es posible, desarrollar
los sistemas de fertirrigación para poder ocupar menor cantidad de agua haciendo dos tareas en simultáneo. Y de esta manera nosotros vamos a perseguir el aumentar la productividad y la rentabilidad de ese cultivo. En el caso de los campos deportivos, ya lo hemos hablado hasta la saciedad, evidentemente, y hoy por hoy esto es una práctica que se está dando con mucho énfasis en los países donde el deporte se ha convertido en un evento que va más allá y trasciende simplemente lo que es la ocupación del deportista, sino se ha convertido en un negocio que factura miles y millones de dólares en la obtención y la inversión de sistemas altísimamente sofisticados sobre los áreas donde los deportistas de alto rendimiento están haciendo su labor. Entiéndase, por ejemplo, los sistemas de riego de campos de fútbol, en Europa fundamentalmente, sistemas de riego en campos de béisbol, también los puede haber en otro tipo de actividades que se practican sobre el césped, como puede ser el hockey y otras actividades, pero que son menos frecuentes. Lo que estamos persiguiendo allí es otorgar o disponer la lámina de agua de la manera más uniforme posible sobre todo el terreno para garantizar una compactación del suelo, que él se sienta a efectos del jugador, el tacto sea uniforme y homogéneo, no tener heterogeneidad propia de los suelos, compensarla con el suministro de agua y además evitar zonas excesivamente anegadas que puedan generar lesiones producto de su falta de compactación. Todo esto lo logramos a través de simplemente la administración correcta de un sistema de riego. Si nosotros tenemos la selección correcta del emisor, el equipamiento que lo opera a través de una red hidráulica de dimensiones apropiadas, nosotros simplemente vamos a tener la capacidad de controlar de manera muy específica el riego sobre esa zona en particular. Eso se hace evidentemente con los aspersores, la zonificación, que son las válvulas solenoides, teniendo un buen sistema de drenaje para compensar los excesos de humedad proveniente, por ejemplo, de las precipitaciones y simplemente compensando con el sistema de riego la necesidad hídrica de la planta en el momento oportuno. El clímax de los sistemas de riego hoy por hoy se conoce, está en los campos de golf, que si bien son actividades que se generan o se hacen sobre césped y no requieren una superficie perfectamente homogénea a lo largo y ancho del campo como tal, porque no es propensa de generarse, ¿cómo se llama?, lesiones a los jugadores y demás. Sí hay secciones del campo que por producto de las especies que nosotros estamos regando, y no solo de la especie, sino de simplemente la altura de corte de esa especie, tienen unas demandas hídricas absolutamente distintas y necesitamos colocar el agua de la manera más apropiada y ubicada de la manera más eficiente sobre el área en específico para evitar grandes desperdicios de agua. Como líneas generales, más o menos les puedo decir como una anécdota, hicimos una estimación en un campo, no voy a decir el nombre para evitar malos entendidos, no es en Venezuela, fue en Costa Rica, donde hubo una solicitud muy específica de reducir las emisiones, o mejor dicho, el requerimiento o la demanda de la planta, que estaba mal planteado el ejercicio, porque realmente tú no puedes reducir la demanda de la planta, tú puedes reducir es el desperdicio del sistema de riego y ser mucho más eficiente en la emisión. Pero fundamentalmente lo que hicimos fue, a través del desarrollo de una lámina de cobertura uniforme y un buen desarrollo hidráulico, conseguimos, en efecto y certificado, un ahorro de hasta un 33% del recurso agua diario. Estábamos hablando que estábamos ahorrando alrededor en un solo campo de golf aproximadamente entre 1.1 y 1.2 millones de litros de agua diario. Si eso nosotros lo potenciamos o lo multiplicamos por la cantidad de días al año y la cantidad de instalaciones similares, se pueden dar ustedes una idea de cuán necesario y cuán productivo puede ser un sistema de riego como manejo eficiente del recurso agua. En el caso del paisajismo es evidentemente similar, no solo porque podemos crear a través del sistema de riego un cultivo mucho más sano,
sino que además vamos a crear espacios urbanos mucho más acordes, vamos a aumentar la cantidad de área sembrada, va a ser mucho más sana esa área y vamos a tener un efecto inmediatamente directamente sobre la condición climática de la zona en dos aspectos muy fundamentales, que es la reducción de temperaturas y el control de polvo. Finalmente, y en resumen, aunque los principios básicos son los mismos, el diseño del riego se adapta para cumplir un objetivo único en cada entorno. El diseño para la agricultura, evidentemente, nosotros lo enfocamos en el aumento de la productividad y en la economía, mientras que en los campos deportivos nosotros lo que queremos es buscar la uniformidad y su funcionalidad, así como en el área de paisajismo queremos buscar la estética y la sostenibilidad ambiental. En conclusión, he repetido mucho el tema de la conservación y la sostenibilidad, pero básicamente esta charla lo único que tenía era una intención de introducirlos en el mundo del sistema de riego automático como una alternativa para el manejo eficiente y la conservación del recurso. Es una disciplina que combina, como lo dije al principio, la ingeniería y la agronomía. También, como no, la arquitectura. Sé que hay muchos presentes en la Escuela de Arquitectura en el desarrollo de sus proyectos paisajísticos. Y básicamente lo que perseguimos a través de estos sistemas de riego es la conservación y la sostenibilidad. Nosotros tenemos que ser mucho más responsables en la administración del recurso agua y a través del aumento de productividad y la rentabilidad, buscar la preservación del medio ambiente donde nosotros convivimos. Tenemos que adoptar un enfoque estratégico en el diseño del sistema de riego como un paso decisivo para hacer el uso eficiente de este recurso y consciente, sabiendo que tenemos recursos limitados, asegurando que las futuras generaciones también puedan disponer y disfrutar de todos estos beneficios. Muchas gracias por su atención. Ingeniero, hay una pregunta, Caramba, muchas gracias. hay una pregunta acá Ajá. por el chat. Preguntan si esos sistemas de riegos automáticos se pueden aplicar en superficies verticales. Sí. Supongo que serán ese tipo de sistemas de... Absolutamente. Un sistema de riego se puede aplicar en cualquier tipo de superficie. Finalmente, el sistema de riego no es más que una herramienta para proveer el recurso hídrico necesario a un cultivo, indistinto si está en una explanada o es vertical en una pared. Evidentemente hay que tener, tiene una particularidad el diseño, tienes que hacer una sectorización muy específica porque además tienes, normalmente los cultivos en las paredes verticales se hacen con riegos de bajo volumen y el riego de bajo volumen es sensiblemente afectado por las ganancias y pérdidas de presión. Nosotros tenemos por el propio peso del agua una ganancia por gravedad equivalente a 1.4 libras por cada metro de altura o diferencia, y en una pared nosotros podemos tener perfectamente unos 3, 4, 5 y 6 metros, porque de repente pueden ser instalaciones de doble altura donde vamos a tener ganancias que representan una variación porcentual de la presión que requiere el sistema equivalente a un 25 o 30%, cuando lo permisible es alrededor de un 10% para mantener la rata de presión y dosificación. Entonces, eso conlleva a una serie de consideraciones en el diseño. A través de sectorizaciones en la propia pared, vas a hacer pequeños segmentos de paredes a través de aducciones individuales. Pero sí, es perfectamente aplicable. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Listo. Muchas gracias a todos por su atención.